viaje que está realizando el presidente electo José Antonio Kast hoy en El Salvador. Bea, te vemos que vas ya dentro de una van, me imagino que va toda esta agenda rapidísima, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia al interior de este polémico centro de confinamiento del terrorismo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Mónica? Mira, hace tan solo algunos minutos se fue el presidente electo del centro de confinamiento del terrorismo y les quiero decir lo que vimos, que es realmente impactante, y estoy todavía un poco con sentimientos muy encontrados. La verdad es que fue imposible para muchos de nosotros no contener las lágrimas por la situación que se vive acá, esta dualidad que hay. Tú entramos a uno de los 8 pabellones. Cada pabellón tiene 36 celdas. En cada celda hay cerca de 80 personas que pueden pasar a este pabellón. Todos los ojos de ellos están encima tuyo, encima del presidente electo en este caso, ¿cierto? Con sus futuros ministros. Y es realmente impresionante porque no tienen posibilidad. O sea, uno los ve y uno ve a personas que nunca más en su vida van a salir. Algunos... Lo que ocurrió con la periodista chilena de T13 no fue un simple momento de sensibilidad. Fue una escena que dejó al descubierto una deformación profunda en la manera en que cierto periodismo decide a quién mirar con compasión y a quién borrar del relato. Frente a las cámaras, la periodista admitió que se quebró emocionalmente al ver a los pandilleros recluidos en el Secot. No habló de cifras, no explicó antecedentes, no contextualizó el origen de esa cárcel. Habló desde la conmoción personal. Y ese gesto, lejos de humanizar la historia, terminó revelando una desconexión alarmante con la realidad salvadoreña. Los hombres encerrados en el Secot no representan un error del sistema ni un exceso del Estado. Son el núcleo de estructuras criminales que durante años controlaron territorios, impusieron reglas propias y convirtieron la violencia en un método cotidiano de dominio. El Salvador no cayó en ese abismo por accidente, y tampoco salió de él por casualidad. Sin embargo, nada de eso pareció importar en el relato emocional presentado. El foco se desplazó hacia el impacto visual del encierro, la disciplina extrema, la ausencia total de privilegios. Como si el problema fuera la pérdida de comodidad del criminal y no los años de terror que precedieron a ese encierro. Tienen en unas planchas de metal donde duermen, tienen un barril para ducharse, reciben 3 comidas al día, que es lo básico, un huevo, frijoles, arroz, nada más. Y hay mucha seguridad, muchísima seguridad. No quieren acá que uno pueda hablar con ellos. Nos pidieron que no nos acercáramos a ellos, que tampoco nos acercáramos a los funcionarios. Es todo muy meticuloso para no poder acercarnos, pero es bien impresionante también, como les digo, esta dualidad, porque muchos nos emocionamos, obviamente, al ver esta situación, y lo que nos comentaban acá del Secot es: oigan, pero ustedes tienen que pensar, nos decían ellos, que aquí hay personas que tienen más de 70 homicidios en el cuerpo, y de hecho los tatuajes que nosotros pudimos ver y que los diferencian de las pandillas contra las que ha combatido Nayib Bukele en esta política territorial, Mónica, es que tienen lápidas tatuadas en el cuerpo por cada homicidio que han realizado. Ahí es donde el discurso se derrumba. Porque cuando una periodista se conmueve ante la caída del poder criminal, pero permanece indiferente ante el daño que ese poder causó, no está informando, está tomando partido. Y ese partido no es el de las víctimas. El Secot no es una cárcel pensada para generar empatía internacional. Es una respuesta directa a décadas de impunidad. Cada muro, cada regla estricta, cada régimen cerrado responde a una realidad previa que muchos analistas externos prefirieron ignorar mientras explicaban la violencia como un fenómeno inevitable. Resulta casi ofensivo escuchar lágrimas tardías cuando durante años no hubo cámaras ni indignación para quienes vivían bajo extorsión permanente, para quienes no podían abrir un negocio sin permiso de una pandilla, para quienes sabían que una palabra mal dicha podía costarles la vida. La reacción de la periodista no fue ingenua. Fue funcional a un relato que necesita presentar al Estado como el villano cuando el crimen deja de ser útil como excusa ideológica. Estos muchachos necesitan estar en la cárcel toda la vida, porque estos muchachos mataron a mi madre y mataron a mi hijo. Y no merecen ni siquiera salir, porque al salir van a hacer lo mismo. Entonces, yo estoy de acuerdo con el plan del presidente Bukele, que cada uno de ellos pague hasta el último cuadrante. Porque mientras el caos reina, hay discursos cómodos. Cuando el orden se impone, comienzan las objeciones morales selectivas.
En ese escenario, Nayib Bukele introduce una verdad incómoda que muchos prefieren esquivar. Reconoce que incluso los peores criminales tienen derechos humanos, pero cuestiona con firmeza por qué la indignación internacional parece activarse únicamente cuando esos criminales pierden poder, y no cuando las sociedades enteras son sometidas por ellos. Y son derechos que son innatos del humano, por eso le llaman derechos humanos, otros le llaman derechos naturales, otros derechos fundamentales. Y todos los tenemos, los tienen los presos, los tienen los delincuentes, los tienen los criminales, los tienen los narcos, los tienen los pandilleros, los tienen los violadores, los tienen los asesinos, los tienen las personas que han cortado 3 cabezas en la calle, los tienen los que han puesto bombas en lugares donde hay niños, los tienen los que han masacrado, los tienen derechos humanos. Hay gente que dice que no, yo creo que sí los tienen. Me da repulsión, pero lo acepto, los tienen. Pero yo lo que no entiendo es por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos, que los tienen. Pero por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas. ¿Por qué ellos que tienen derechos humanos son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos? Porque aquí en El Salvador mataron cientos de miles de personas, violaron mujeres, asesinaron niños. Hay historias de una muchacha ahorita que estamos ayudando que no tiene brazos porque los pandilleros le tiraron una bomba a su mamá porque no había pagado, su mamá murió y ella perdió los brazos en la explosión. Una abuelita que le cortaron las manos porque no había pagado y ahora la señora no tiene manos y sigue trabajando para sacar su vida adelante. Y nadie vio por los derechos de ellos. Ese planteamiento no fue respondido. Fue evitado. La periodista optó por el camino más fácil, la emoción sin contexto. Un recurso que puede generar titulares, pero que deja expuesta una falta grave de responsabilidad informativa. Porque cuando el periodismo se permite llorar sin explicar, termina construyendo una narrativa falsa, incompleta y profundamente injusta. El resultado fue demoledor para su credibilidad. Al intentar mostrar humanidad, terminó justificando implícitamente a quienes deshumanizaron a miles. Al intentar denunciar dureza, omitió deliberadamente la brutalidad previa que hizo necesaria esa dureza. Aquí no hay neutralidad posible. El Salvador de hoy no es el mismo de hace una década. La gente volvió a caminar sin miedo, los homicidios se desplomaron, el control territorial cambió de manos. Esos datos existen, son verificables y están a la vista. Ignorarlos para llorar frente a una cárcel es una forma de negación. La periodista no quedó como una voz valiente. Quedó como el símbolo de un periodismo que perdió el norte moral, que confunde sensibilidad con indulgencia y que prefiere conmoverse por el encierro del criminal antes que asumir la responsabilidad de contar por qué ese encierro ocurrió. El SECOT no humilla a nadie. Expone. Expone a quienes durante años ejercieron violencia sin consecuencias y expone, también, a quienes hoy no soportan ver que el Estado haya recuperado el control sin pedir permiso. Por eso la reacción no fue informativa, fue emocional. Y por eso fue tan reveladora. Porque mientras algunos lloran frente a los barrotes, millones de salvadoreños viven una normalidad que durante décadas les fue negada. Ese contraste no necesita adornos ni música triste. Habla por sí solo. El problema no es una cárcel dura. El problema es un relato blando frente al crimen. Y cuando ese relato se rompe en televisión, lo que queda no es compasión, es vergüenza ajena. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.